Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro ciclo de webinarios del portal del programa Ulcerasfora. Estamos ya en la quinta sesión de este ciclo y antes de todo queremos daros las gracias a todos los que nos seguís, tanto en directo a lo largo de esta tarde como los que nos seguís de forma diferida luego a través del portal Ulcerasfora. Sabemos que son muchos los seguidores y los amigos de nuestro programa porque, bueno, queríamos comunicaros y comentar con vosotros que estamos pues muy orgullosos de todos, de este ciclo, y ya son 3.800 personas, más de 3.800 compañeros los que nos van siguiendo a lo largo de estos meses. Muchas gracias a todos de nuevo. Esta tarde vamos a compartirla con una de las ponentes que ya nos acompañó en las primeras ediciones. Es una enfermera muy conocida ya por todos o por casi todos los que nos acompañáis a lo largo de este ciclo, y es Consuelo Amalia Fernández Marcuello. Ella es enfermera referente en heridas del Servicio Gallego de Salud, responsable de la unidad de heridas de su área sanitaria, donde ella trabaja en el área de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y bueno, tiene un amplio currículum que, bueno, imparte gran parte de la formación que se programa tanto en su área como a nivel gallego. Y bueno, a nivel personal podríamos destacar de ella, entre otras formaciones, que es máster universitario por la Universidad Católica de Valencia, en el máster en el deterioro de la integridad cutánea y de úlceras y heridas. Hoy nos va a hablar de un tema que es bueno, muy importante para todos nosotros, para todos los que desarrollamos nuestra actividad en relación con el mundo de las heridas, que tenemos que atender a personas que tienen heridas, y hoy nos va a hablar sobre el abordaje de las heridas y su material de curas para poder realizar curas en ambiente húmedo. Damos la bienvenida a Consuelo, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y cuando quieras, adelante, empezamos esta sesión. Muchas gracias, Ana, muchas gracias por tu presentación. Un placer estar aquí hoy con todos vosotros de nuevo esta tarde para compartir temas que, bueno, entiendo que van a ser muy interesantes para todos los profesionales y que de alguna manera el objetivo común de estos temas de webinars que estamos dando va a ser la de estandarizar conocimientos. La temática de hoy principalmente va a ser la de analizar y condensar un poquito todos los conocimientos de cura, de productos de cura en ambiente húmedo que tenemos, ¿vale? Nuestro catálogo de nuestra zona del Servicio Sanitario de Salud de aquí de Galicia, decir que además es un amplio catálogo y que además de todos ellos vamos a intentar hablar de otros productos también novedosos que están ahí. Así que, sin más, pues bueno, voy a dar comienzo a la presentación y agradeciendo a todos los que estáis conectados en estos momentos. Bueno, pues para comenzar hay que hablar indudablemente de un principio que es el que nos fundamenta la eficacia de la cura en ambiente húmedo frente a la cura tradicional. Tenemos que decir que bajo la evidencia disponible, la evidencia científica disponible, sí que nos demuestra que existe una efectividad clínica de lo que es la cura en ambiente húmedo frente a la cura tradicional. En ella podemos observar que la fase inflamatoria se hace menos intensa y es menos prolongada. Además, obtenemos mejor proliferación, migración y diferenciación temprana de esos queratinocitos. Hay una mayor proliferación de fibroblastos, mayor síntesis de colágeno y, en consecuencia, hay una contracción más temprana de toda la herida y se mejora además la angiogénesis. Por lo tanto, un apósito ideal va a ser aquel apósito que sea biocompatible, debe de proteger de agresiones externas, tanto físicas como químicas como bacterianas, ha de mantener un equilibrio de humedad en ese lecho, ¿vale? Ni en exceso ni tampoco resecarlo, así como que la piel circundante también debe de permanecer seca. Debe de eliminar y controlar el exudado y los tejidos necróticos existentes en ese lecho. Debe de dejar mínima cantidad de residuos o nula en ese lecho de lesión. Debe ser adaptable a todas las diferentes localizaciones, ¿vale? Entendemos que no es lo mismo adaptar un apósito a un talón o a una zona sacra que a una pierna.
y además debe de ser de fácil retirada y aplicación para el profesional. Por lo tanto, la definición de un apósito es aquel producto que va a cubrir y va a proteger y va a actuar de manera pasiva, ¿no? Absorbiendo todo ese exudado que encontramos en la lesión, o bien de manera activa, que es en el momento en el que interactúa con el hecho de la lesión y va a intervenir en cualquiera de esos procesos de cicatrización de lesión. Por lo tanto, la elección de nuestro apósito pues se va a ir adecuando y va a depender además de varias situaciones, como es la del cuadro clínico que pueda presentar el paciente en la evolución y de las características personales del paciente. Así pues, no va a ser lo mismo cubrir con apósitos la piel de un bebé que la piel de un adulto o la piel de un paciente mayor. Así que las condiciones que se deben de dar para nosotros poder decidirnos en qué producto hemos de elegir para cubrir nuestra lesión va a ser localización de la lesión. Como hemos dicho, no va a ser lo mismo cubrir un talón que cubrir un sacro, que cubrir otra zona del cuerpo. Nos vamos a valorar el estado actual de la lesión, ¿vale? Si es una lesión que presenta a lo mejor una escara necrótica, seca, los niveles del exudado, la cantidad del exudado, cómo es ese exudado, la severidad de la úlcera, la antigüedad de la úlcera, ¿vale? Tenemos que tener presente también que hemos de valorar la presencia de tunelizaciones o cavitaciones o fístulas, ¿vale? En esas heridas, y también no olvidar que el estado periodosional de la piel también nos va a orientar a la hora de nosotros decidirnos por un apósito u otro. Además de todos estos anteriores, los signos de infección, ¿vale? Nosotros podemos visualizar signos claros de infección o sospechar de datos que nos sugieren una infección. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser orientar la terapéutica hacia un apósito antimicrobiano, o valoraremos también el estado general del paciente. Lo hemos dicho todos los compañeros que hemos ido haciendo estas webinars, de que hay que tener en cuenta y valorar siempre bajo una perspectiva integral y holística al paciente. No solo valorar las heridas, ¿vale? También va a depender de los niveles asistenciales en los que estemos tratando a esos pacientes, ¿vale? Y la disponibilidad de esos recursos, pues no es lo mismo, a lo mejor todos los materiales que se tienen en atención primaria o en hospitalización, que los productos que podamos encontrar a lo mejor en la sociosanitaria. En cuanto al coste-efectividad, bueno, pues es una óptica que hay que valorar mucho, ¿vale? Podemos decir como dato que la curación de las heridas en España en un año nos cuesta aproximadamente unos 460 millones de euros. Representa un 5% del gasto sanitario, del cual, bueno, pues este 5% se reparte entre un 15% va destinado a apósitos, un casi 20% es el trabajo de enfermería, ¿vale? Que también hay que cuantificar, y el resto, o me parece que es un 25% aproximadamente, es el tiempo extra de hospitalización en gasto que lleva ese paciente por días extra que permanece para la curación de esas heridas. Y luego, por último, bueno, pues también hay que valorar la elección de nuestro apósito en cuanto a la facilidad de aplicación en contextos de autocuidados. Si nosotros entregamos un producto o un material para la curación de heridas a un cuidador o a un paciente para que lo realice en su domicilio, pues tenemos que tener la seguridad y la certeza de que ese producto no se va a desperdiciar y se va a emplear correctamente. Bueno, pues para el abordaje de heridas, hasta ahora, hasta este momento, conocemos bajo el esquema y un acrónimo que seguramente todos habéis oído, y si no, pues también existe el triángulo de valoración de las heridas, un acrónimo que conocemos para hacer la valoración de esa herida y el abordaje, ¿vale? Es el acrónimo que conocemos como TIME, en el cual el objetivo principal va a ser orientar a las mejores condiciones y preparar el lecho de la herida. Bajo la primera sigla, la T, tendremos que realizar el control del tejido no viable, utilizaremos todos esos desbridamientos que podemos, digamos, puede ser el mejor y decidir cuál es el mejor para esa herida que tenemos que tratar en ese momento. Bajo la I utilizaremos o basaremos nuestro abordaje en controlar la infección y la inflamación. La M va a consensuar que el tratamiento esté orientado al control del exudado y manejar ese exudado con el mejor de los productos. Y la E, bueno, pues estimularemos los bordes epiteliales lo mejor posible para colocar esa herida en la mejor condición para garantizar el cierre de la herida.
No obstante, este modelo, este parámetro ha ido evolucionando y ahora se nos presenta una nueva estrategia, o mejor dicho, la evolución de una nueva estrategia que además podemos consultar en el documento, que así nos lo confirma, que es en el Journal Wound Care, ¿vale? En el que nos dice que además de esos de esos parámetros que hemos visto hasta ahora, el time, la estrategia evoluciona del time al timers. Se incluyen dos nuevos parámetros evaluativos, ¿vale? En los que tenemos la R, que es en la que aplicaríamos todos las nuevas terapias, las más sofisticadas en cuanto a la curación, para intentar colocar a esa herida o la matriz en la mejor condición para generar la cicatrización, ¿vale? Y en esta pues tenemos desde todos las terapias de presión negativa, los injertos autólogos o como decimos, medidas mucho más avanzadas y que proponen a la herida en la mejor condición para la cicatrización. Y luego la S sería lo que respecta al contexto social y factores relacionados con este paciente, estableciendo un protocolo, digamos, de enseñanza al paciente para educarlo en el autocuidado, ¿vale? Haremos empoderar al paciente para que se gestione sus autocuidados y de la misma manera que lo hacemos con el paciente, pues también recordar que lo podemos hacer con los cuidadores principales de esos pacientes. ¿Cómo? Pues con escucha activa, teniendo en cuenta pues las perspectivas del paciente, las posibilidades del paciente, los niveles económicos de este paciente, etcétera. Así que esta es la nueva estrategia que nos proponen y que evoluciona desde el time, como hemos dicho, hasta el TIMERS ahora mismo actualizado. Vale, pasamos ahora a analizar un poquito los materiales de cura en ambiente húmedo. Es verdad que cada vez la enfermería y los profesionales estamos más implicados en la curación de heridas y cada vez sabemos más y cada vez también es más la cantidad de productos nuevos que nos están ofertando, de los cuales, bueno, pues tenemos que ir comprobando poco a poco cuál es realmente su eficacia. Con esto quiero deciros que además deberíamos introducir un parámetro, una nueva visión de la herida cuando hacemos la curación de las heridas desde un punto de vista que es valorando el apósito actual que al paciente le colocamos. Bien sea un producto que nosotros hemos colocado y que lo vamos a revalorar una vez regresa a nuestra consulta, ¿vale? Al cabo de 48 o 72 horas, y es un apósito en el que a lo mejor antes de retirar y desechar a la basura, pues nos puede estar dando muchísima información, ¿vale? Para verlo más claro, os he puesto una serie de ejemplos en el que vemos, por ejemplo, que aquel apósito de gasa utilizado directamente sobre un lecho reseca demasiado, frena, por supuesto, la evolución natural de la cicatrización, ¿vale? También tenemos aquel apósito que intentamos despegar, pero nos cuesta porque está demasiado adherido al lecho, quizás es el lecho el que estaba demasiado seco, el apósito no era el adecuado, lo cual además corroboramos con la presencia de dolor que manifiesta ese paciente, ¿vale? Pues ahí, por ejemplo, nos estaría arrojando una información importante, o aquel apósito que a la contra se comporta bastante bien, nos hace una retirada y podemos visualizar cómo es ese exudado que presenta esa herida. También podemos a lo mejor haber elegido un apósito inadecuado que presenta fugas, porque a lo mejor lo que queríamos sujetar o queríamos controlar en ese exudado era demasiado elevado, por lo tanto hay que fijarse, ¿vale?, en esa retirada que hacemos y en el estado actual de ese apósito, o como ya nos indica la foto última, en la que vemos apósitos absolutamente desestructurados, deshechos y que además han hecho un daño en la zona perilesional bastante importante, ¿vale? Pues todo esto a lo mejor es un ejercicio que tampoco nos lleva tanto, que a lo mejor unos segundos, y en los que nosotros valoramos si las expectativas que nosotros teníamos sobre ese apósito son las adecuadas, o si a lo mejor tenemos que replantear la nueva valoración del abordaje de esa herida, ¿vale? Porque estamos haciendo valoraciones constantes. Bueno, ya pasamos a los materiales de curación. En un primer escalón tendríamos los productos de limpieza. En este punto, pues he decidido no profundizar demasiado a lo mejor en la parte de los antisépticos, ¿vale? Además, os comparto un documento, en el documento de consenso, donde nos va a hablar de las indicaciones sobre el uso de antisépticos en heridas crónicas.
También nos hablan bajo evidencias de que la mejor forma para la limpieza de las heridas es a través de agua potable o suelo fisiológico, con una temperatura adecuada a la temperatura corporal, lo más cercana posible, pero como digo, eso os lo dejo en un documento que os comparto un poquito más adelante, porque lo que nosotros ahora, lo que quiero mejor empezar a hablaros es de otro tipo de productos, que seguramente que conocéis, ¿vale? Que es también utilizado para la limpieza de heridas. En este caso es una solución para el lavado de heridas que posee una capacidad excelente para la limpieza. Hace una descontaminación superficial de la herida, ¿vale? Y además nos facilita por la presentación que tiene en solución o en gel, que pueda llegar a otras zonas profundas, como por ejemplo a través de grietas o heridas, habitaciones, etc. Las indicaciones que nos hacen de su uso es que sean utilizados cuando tenemos forma solución en un fomento, lo empapamos en unas gasas, directamente las colocamos sobre esa lesión y nos indican los fabricantes que no debemos de hacer ese fomento por un tiempo inferior a los 15 minutos, ¿vale? Si no respetamos estas indicaciones, lo que estaríamos haciendo a lo mejor es un desperdicio del producto y no estaríamos alcanzando las expectativas, que sería la descontaminación de la que os hablo. Vale, es un producto que contiene betaína y polihexanida, ¿vale? El único que tiene estas composiciones y que no produce dolor, no es necesario aclarar posteriormente la utilización de otro material de curas y es bien tolerada por los alérgicos. Cuando lo que utilizamos es la presentación gel, nos vale para además utilizarlo bajo la cura, directamente sobre ese lecho, lo mantenemos ahí y aplicamos la cura que nosotros creamos conveniente. Además, hay que decir que este producto está indicado para combatir el biofilm, ¿vale? Que también lo comentamos en las webinars en la que hablamos sobre el biofilm. Bueno, pasamos ahora a las películas barrera. Las películas barrera son unos copolímeros acrílicos, plastificante y solvente de silicona, que es lo que le confiere el carácter hidrofóbico que tiene. Tanto nos sirve para hacer protección como hacer tratamiento de la piel que ha estado expuesta a la humedad. Por lo tanto, nos va a servir para todas aquellas lesiones que contienen humedad, bien sea dermatitis o bien sean maceraciones de tipo leve, ¿vale? No contienen alcohol, es una película transparente que además lo que nos va a hacer es facilitar la adherencia y la retirada de los apósitos. La forma de aplicación es muy sencilla. Sobre piel seca aplicamos una pulverización o 2 pulverizaciones en toda la zona a tratar, dejamos actuar unos 30 segundos y sobre esa aplicación, una vez seca, es cuando podemos colocar nuestro apósito adhesivo, ¿vale? De esa manera se nos facilita la aplicación y también la adhesividad, también la retirada, porque esa película que nos ha formado entre el apósito y la piel nos va a garantizar que no hagamos una retirada traumática y que nos proteja la piel. ¿Cada cuánto lo restauramos? Pues cada 24 o 72 horas o cada vez que sea necesario en los cambios de apósito o cuando nosotros observemos que lo necesita la herida. Bueno, para las cremas barreras, también muy conocido por todos, ¿vale? Nos vale tanto como para preventiva como para curación. Está compuesta fundamentalmente por óxido de zinc y cobre en un excipiente graso, compuesto además por vitamina A y aceites minerales, lo que le confiere su capacidad de epitelizante. Es impermeable a todos los fluidos, trata, por cierto, las erosiones superficiales, ¿vale? No muy complicadas y se aplica en una fina capa en toda la zona perilesional, como estáis viendo en las imágenes. Lo importante de este producto es la indicación que tenemos que hacer en cuanto a su retirada. Hemos de tener muy claro que la retirada de estos productos no debe hacerse con soluciones ni con agua o jabón ni realizando frotamientos vigorosos, ¿vale? Tenemos que hacerlo con soluciones oleosas, o soluciones ya con este fin, ¿vale? Para retirar y facilitarnos esa limpieza de la crema, pero sobre todo no insistir, como digo, en la retirada vigorosa si no es con solución oleosa. Y para ejemplo, bueno, pues os he querido traer una imagen que hemos tenido recientemente en una planta de hospitalización, un paciente que tiene una úlcera por presión y además una úlcera por humedad, una lesión por humedad, ¿vale? Tan solo fuimos aplicando crema barrera, no utilizamos ningún tipo de adhesivo ni ningún tipo de hidrofibra, que muchas veces nos empeñamos en cubrir esas lesiones con estos
con estos tipos de productos, pero la verdad no nos están aportando nada a esa herida. Así que tan solo con cremas barreras, restaurando cremas barreras, control de humedad, este paciente, bueno, fue revitalizando esas lesiones que teníamos ahí y perfecto, ¿vale? No hizo falta ningún abordaje más a ese nivel. Estas recomendaciones, pues por supuesto, las traemos en base a las evidencias científicas que tanto hemos hablado. Este es el documento que os decía, del cual, si queréis extraerlo a través del código QR que os dejo ahí, en la que nos indican y nos insisten en que la retirada segura de estas cremas barreras debe de hacerse con productos oleosos, que son los aceites o productos específicos que haya en el mercado para esa retirada. Todo lo demás, lo único que provocaríamos es aumentar la zona donde tenemos que aplicar el cuidado, ¿vale? La zona dañada. Así que hoy lo dejo y os lo comparto. Bueno, luego existen otro tipo de soluciones que se utilizan como soluciones astringentes para todas esas heridas, a lo mejor, o zonas donde tenemos ya una gestión de exudado pues muy grande y que nos es difícil gestionar, ¿vale? Estas soluciones, que es la eosina acuosa al 2%, lo que nos hace es crear un ambiente deshidratado para todas esas células que ya tienen unas condiciones de exceso de humedad, provocado, pues bueno, pues puede ser por exudados, por cremas, por geles o apósitos que hemos utilizado para esas úlceras. Concretamente, estas imágenes las he sacado de un artículo en la revista de Enfermería Dermatológica, que si queréis consultarlo, bueno, pues allí hacen varias comparaciones de todos los productos barrera y todos los productos astringentes, como es el caso de esta fotografía. Bueno, los ácidos grasos hiperoxigenados. ¿Qué profesional no conoce hoy por hoy los ácidos grasos hiperoxigenados? Está recogido en todas las guías de práctica clínica que los ácidos grasos hiperoxigenados, ¿vale?, lo que sirven para prevención y para tratamiento, alguno de ellos, de todas las zonas para prevenir las úlceras por presión, ¿vale? La forma de aplicación es muy sencilla, se debe de hacer en las zonas de riesgo, se debe de hacer sobre prominencias óseas y no debemos hacer un masaje porque lo que estaríamos haciendo es incrementar el daño tisular a esos niveles. Evidentemente, el que nosotros utilicemos estos productos para prevenir en las úlceras por presión no nos exime de utilizar otras medidas antidecúbito, que son, pues bueno, desde los cambios posturales hasta las superficies para el manejo de presiones. Así que el que nosotros utilicemos estos productos siempre tiene que ser en combinación con el resto de técnicas adecuadas para evitar y prevenir las úlceras por presión. ¿Cuántas veces al día? Pues entre 2 o 3 veces al día, que es lo que viene siendo una vez por turno. Vale. ¿Y tienen evidencia científica? Sí. Evidencian que evitan la deshidratación cutánea, protegen a la fricción y reducen así la fragilidad cutánea. Pasamos ahora a hablar un poquito de los hidrogeles. Los hidrogeles están formados fundamentalmente en su mayor parte, entre un 70 y un 90%, por agentes hidratantes. Entre ellos, además, por agua y luego por otros agentes hidratantes, que son la carboximetilcelulosa, la pectina, el glicerol, etc. Lo tenemos en presentación gel y presentación placa. Además, es óptimo para tratar aquellas heridas que presentan un lecho excesivamente seco, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner como ejemplo quemaduras y lo que además nos ayudan sobre el lecho es al desbridamiento autolítico. ¿Qué contraindicaciones de uso tenemos? Bueno, pues que no se deben utilizar evidentemente en heridas exudativas ni en combinación con alginatos u otras citrofibras. Por ejemplo, en heridas exudativas no, porque no necesitamos añadir más humedad a una herida que ya de por sí es exudativa, ni tampoco en aquellas en las que vamos a aportar un apósito como puede ser un alginato o una nitrofibra, que en este caso lo que estaríamos haciendo es una saturación para ese apósito, con lo cual estaríamos restándole capacidad de absorción, ¿vale? Por lo tanto, en ambos casos no debería utilizarse los hidrogeles. ¿Precauciones de uso? Sí, en todas las heridas o lesiones que estén próximas a los ojos, y también nos recomiendan no utilizarlo en mucosas. Bien,
Colagenasa, la colagenasa también es un producto que se encuentra absolutamente en todos los carros de curas, es muy conocido por todos los profesionales. Decir de él que es un ungüento liposoluble que está formado a base de proteinasas, ¿vale? Estas lo que hacen es romper los enlaces peptídicos del colágeno degradado y lo cual nos va a favorecer que hagamos un desbridamiento de tipo enzimático. Además, si le aportamos un extra de hidratación, como puede ser en combinación con un hidrogel, lo que estaríamos es añadiéndole una mayor capacidad para realizar ese desbridamiento enzimático. ¿Qué es importante saber de la colagenasa? Bueno, pues es tan importante saber las indicaciones como sus contraindicaciones. Como por ejemplo, contraindicaciones, al tener esas propiedades liposolubles, hace que sea absolutamente incompatible con productos como son el nitrofural, los apósitos de plata, los apósitos de yodo, por supuesto, los de DAC, porque tienen por un lado un efecto barrera y por otro lado estaríamos inactivando los componentes, la plata, en este caso por la acción de las proteinasas que contienen estos productos. También hemos de saber que se inactiva con antisépticos, metales pesados, jabones, antibióticos y otro tipo de soluciones ácidas, así que si hemos limpiado una herida con antiséptico debemos inmediatamente antes de aplicar la colagenasa hacer un lavado con suelo fisiológico para que ésta no se inactive. Y luego como contraindicaciones de uso nos hablan de no utilizarlo sobre hueso expuesto ni sobre tendón. Vale, es importante saber qué cantidad de producto debemos utilizar para un medicamento tópico. Vale, pues para eso os he querido traer una dosificación correcta, que es el parámetro de dosificación de un medicamento tópico, en que tomamos como medida de referencia una unidad digital. La unidad digital se entiende como esta cantidad de producto que se extrae de un tubo, ¿vale? Con una boquilla de un diámetro de 5 milímetros y que va desde, como dice la imagen, desde el surco de la última falange distal hasta la punta del dedo. En este tramo de distancia nosotros aplicamos una cantidad aproximada de entre 0,4 y 0,5 gramos y eso es lo que nos permite, ¿vale? Abarcar una superficie corporal que queramos tratar de entre 250 a 300 centímetros cuadrados de superficie de lesión. Como veis, ahí en la imagen de la derecha veis la planimetría, ¿vale? Donde se ve la cantidad de superficie que debemos de tratar. Así que ese tubo que viene representado de colagenasa, en el que tenemos una cantidad de 30 gramos, como indica el envase, equivaldría aproximadamente a 60 unidades de este producto en este tipo de posología. Sabemos que si hacemos una sobredosificación de este producto para tratar, pues por ejemplo, con corticoide una piel, pues lo que vamos a hacer es generar una atrofia cutánea a ese paciente. Y si por el contrario utilizamos una cantidad inadecuada, insuficiente, lo que estaremos haciendo es, bueno, pues que el tratamiento no sea en absoluto efectivo. Así que, bueno, os lo dejo como tip para que tengáis en cuenta porque creo que es interesante que no hagamos sobreuso, ¿vale? O sobredosificación de este tipo de producto. Que sabéis que sobre bordes o sobre piel periosional lo que acaba provocando es una maceración de bordes, con lo cual, pues bueno, nos enlentece la progresión a la cicatrización. Bueno, vamos ahora con los apósitos hidrocoloides. Los apósitos hidrocoloides también muy conocidos por todos los profesionales. Es un compuesto de carboximetilcelulosa y cubierto de capa de poliuretano. Se utiliza para heridas con exudado leve a moderado. Algunos de estos apósitos pueden ser transparentes o pueden tener una coloración más parecida a piel, ¿vale? Lo que hacen es sobre los lechos es favorecer el desbridamiento autolítico y las contraindicaciones de uso las tenemos ahí, que es la que nos indica que no debemos utilizarla ni en heridas infectadas, ni en heridas tumorales, ni en heridas cavitadas, porque lo que estaríamos haciendo con esa oclusión es agravar la infección. Tampoco debemos utilizarlo ni en tendones ni en zonas con presencia de articulación. Vale, ¿qué ocurre con estos apósitos? A lo mejor con el tiempo en el que tarda o en el tiempo en el que mantenemos sobre una herida, que poco a poco va realizándose un agarre importante sobre esa piel y a veces nos cuesta un poquito retirar este producto y sobre todo nos cuesta retirarlo sin que
sin que exista daño, ¿vale? A nivel piel. Por lo tanto, he querido también poneros un vídeo en el que hemos hecho, gracias a la alumna y gracias a mi otra compañera, presentamos cómo se debe retirar correctamente un apósito de hidrocoloide, ¿vale? Si hacemos una retirada, como estáis viendo en este momento, ¿vale? La piel inevitablemente va a venir detrás, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es ir haciendo pequeños despegamientos, como va a hacer ahora. Se realizan esos pequeños despegamientos de todos los bordes del apósito, ¿vale? Esto no va a causar ningún daño y vamos a ir preparando tanto a la piel como al apósito a irla a soltarse, a perder adhesividad. Bueno, ahí se va viendo cómo hacemos ese despegamiento. Y una vez que tenemos ya todos los bordes despegados, lo que simplemente hacemos es un estiramiento del apósito, ¿vale? En el plano mismo, en el plano paralelo a la piel. ¿Veis cómo se va despegando? El apósito se va desintegrando casi, ¿vale? Cambia la forma total, se distiende perfectamente hasta que logramos que se despegue por completo del lecho de la lesión sin haber ocurrido ningún tipo de lesiones. Más adelante lo vuelvo a hablar, pero si nosotros hacemos retiradas no adecuadas de los apósitos, bien sea de este apósito, bien sea de otro, lo que estamos contribuyendo es a producir lesión tisular, ¿vale? Que son los típicos desgarros que también están contemplados, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a pasar a hablar de los alginatos. Los alginatos son apósitos que, bueno, como característica principal es que tienen un alto poder absorbente, ¿vale? Están derivados de las algas y absorben sodio a la vez que liberan calcio. Además tienen una capacidad hemostática, de manera que nos podemos aprovechar de que una vez realizamos algún tipo de desbridamiento cortante sobre ese lecho nos sangra un poquito, bueno, pues a modo de apósito primario podemos colocarlo directamente sobre la lesión porque nos va a facilitar la hemostasia. Nos vale para exudados altos, ¿vale? Moderados altos, y como contraindicación nos advierten de no utilizarlo ni en herida seca ni en herida necrosada porque no estaríamos aportándole absolutamente nada a esa lesión. Un apósito de alginato necesita tener presente exudado en abundancia. No tampoco podemos asociarlo con hidrogel porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Estaríamos saturando y minimizando esa capacidad de absorción del apósito. Así que valorar si lo estamos haciendo, valorar dejar de hacerlo, y también nos advierten de no de tener en cuenta que no debemos sobrepasar aquellos bordes de lesión porque la gran capacidad de absorción de exudado puede, expandirse hacia los bordes, y si estos están sobrepasando la lesión, pues indudablemente nos la van a macerar. Luego tenemos los apósitos de hidrofibra, ¿vale? Que son apósitos formados por fibras no tejidas de carboximetilcelulosa. Tenemos algunos apósitos de este tipo que están formados por fibras de poliviniloalcohol, y la característica fundamental es que tienen su capacidad de absorción en contacto con el sudado, hace que se gelidifique. ¿Esto qué nos va a proporcionar? Bueno, pues que hagamos una retirada muy atraumática, ¿vale? Sin daño y sin dolor del lecho de la herida, y eso significa que no vamos a lesionar el tejido que se haya podido formar, el tejido de granulación, tampoco nos va a sangrar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hacemos un control del exudado importante y estamos favoreciendo el desbridamiento autolítico. En cuestión o en contacto con un ambiente húmedo, lo que estamos favoreciendo es a que la herida tienda a la cicatrización, y como contraindicación, pues lo mismo un poquito que los alginatos, ¿vale? No utilizar en heridas secas o poco exudativas porque no estaríamos aportándole nada, no estaríamos haciendo que la capacidad o la característica de gelidificación del lecho nos esté funcionando, y tampoco combinarlo pues ni con hidrogeles que las puedan saturar a estas fibras. En cuanto a los apósitos de plata o la plata, bueno, ya nos lo habló Pedro en la anterior webinar. Tenemos dos formas de presentación, en forma iónica y en forma nanocristalina. La forma iónica es aquella que la encontramos impregnada en hidrofibras o en alginatos
o en pasta, ¿vale? Que contienen dosificador y que, bueno, la forma de activarse es a través de la humedad. Es decir, en presencia de humedad esta plata se activa, a contra pues van a absorber exudado y todas esas bacterias que se puedan encontrar en ese lecho de amplio espectro. Están indicadas, por supuesto, aquellas heridas que presenten infección, como pueden ser de todo tipo, pues desde el pie diabético, heridas quirúrgicas, quemaduras, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la otra forma de presentación, que es la nanocristalina. Esta lo que pasa es que viene impregnada, en vez de en una hidrofibra, en una capa de poliéster y que también va a necesitar cierto aporte de humedad para activarse en contacto con la herida. Lo puede hacer a través del exudado o lo puede hacer a través de la humedad que nosotros le podamos aportar. ¿Indicado para qué? Pues para las úlceras, quemaduras, injertos, y estas sí que son, por ejemplo, la forma o la combinación que va para que se puede combinar en las terapias de presión negativa, ¿vale? Es el apósito si queremos tratarlo con plata. ¿Qué contraindicaciones? Pues no con aquellos productos que son oleosos, por el efecto barrera que venimos comentando todo este tiempo, y en la nanocristalina, en la plata nanocristalina, pues nos recomiendan no utilizar una solución salina para activarla porque estaríamos precipitando esa plata, ¿vale? Bueno, hay que hablar también de los otros, de estos apósitos que son como más novedosos, que no teniendo propiedades antimicrobianas o compuestos antimicrobianos in situ, ¿vale? Tienen un compuesto que es el DAC, que es el diacilcarbonilocloruro. Son apósitos que o bien lo tenemos en presentación gasas o también en torundas impregnadas, y lo que hace es que esas propiedades hidrófobas que presenta ese apósito, al igual que los microorganismos, bueno, pues lo que hacen es atraparlos en su red y dejarlos ahí sin posibilidad de regresar a ese lecho, ¿vale? Indicadas en heridas infectadas y exudativas, y también están dando muy buenos resultados para esas heridas crónicas, a lo mejor que llevamos tratando mucho tiempo con plata, que tienen infecciones recurrentes o bien que tienen, ¿cómo se dice? Que tienen... que tienen resistencia a la plata, ¿vale? Eso es lo que quería decir. Por lo tanto, no usar en heridas secas, esa es la contraindicación que nos dan, no usar en heridas secas y en heridas que no están infectadas, por supuesto no tiene ningún valor, y tampoco no utilizar con productos oleosos. Hay otros apósitos que son los apósitos de yodo con liberación lenta, es un compuesto de cadexómero, propilenglicol y yodo, en los que su presentación, bien polvo, bien pomada o bien apósito, bueno, pues nos facilita la limpieza de las heridas, van a absorber la carga bacteriana, van a deshacer los esfacelos, van a retener el exceso de exudado y además van a combatir el biofilm. Las contraindicaciones de uso, bueno, pues es que no se debe utilizar en tejido necrótico seco, es decir, antes tenemos que preparar esa lesión, intentar eliminar esa placa necrótica para poder aplicar nuestro producto, y también nos indican o nos hablan de no utilizar en niños, ni en embarazadas, ni en alérgicos, además de saber que interacciona también con el litio. Nombraremos también los apósitos de miel, cuyo compuesto es principal la miel, que ya lo dijimos en las anteriores webinars. Es un producto que combate al porcentaje alto de un 40%, permite la destrucción del biofilm, y en una concentración de un 10% va a prevenir la formación de biofilm. Lo tenemos en presentación también apósito y en presentación pomar. Bien, hay que hablar también de los apósitos que contienen fibras de poliacrilato. Estos apósitos son unos apósitos no tejidos de fibras hidrotersivas, ¿vale? Que en contacto con el exudado lo que produce es una gelificación también, en la que se sienten atraídas por esos restos fibrinosos que existen en los lechos de las heridas, y lo que hacen es hacer un atrapamiento de todo ese material, ¿vale? Con esta característica, pues lo que nos está provocando es que desbridemos, atrapemos ese tipo de residuos en sus fibras, y además nos ayudan a absorber y a gestionar el exudado. Está indicada en esas heridas exudativas y que necesitan un proceso que están en proceso de desbridamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones de uso? Bueno, pues que sobre heridas secas no se deben utilizar porque, como acabamos de explicar, necesitan cierta humedad para que funcione el apósito y se active, y tampoco es eficaz en aquellos desbridamientos que queremos hacer de escaras secas, necróticas y que estén muy adheridas.
Es importante también recordar que cuando queremos utilizar un apósito de este tipo, ¿vale? Tampoco nos va a eximir de que debamos de combinarlo con otro tipo de desbridamiento. A lo mejor hay que hacer un desbridamiento de tipo quirúrgico, de tipo cortante, y luego combinarlo con este tipo de apósitos, que nos ayuda a los desbridamientos seriados, ¿vale? Bueno, luego tenemos un apósito, que es un apósito que está hecho a base de una matriz de vaselina hidrocoloide y que además está impregnado con un factor que se conoce como nano-oligosacárido. Este producto es una solución que lo que nos hace es regular el equilibrio de las metaloproteasas en la herida y que está presente, bueno, las metaloproteasas están presentes en todas las fases de evolución de esa herida y muchas veces en una herida crónica lo que contribuye es a que nos retrase esa cicatrización. Por lo tanto, existe este producto que hace un control sobre ese exceso, equilibra la herida y con lo cual nos estamos aprovechando, ¿vale?, de acelerar o intentar acelerar la cicatrización de la herida. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues no utilizarlo en heridas tumorales, ¿vale?, ni en fístulas, ni en abscesos, ni en lesiones infectadas. Hay que recordar que para utilizar este apósito de forma adecuada, pues previamente tenemos que hacer o una descontaminación o también asegurarnos de que la herida no presenta infección. Además tenemos este otro apósito, que es un apósito bioactivo, que tiene una carga iónica, ¿vale?, en su compuesto. Está formado por zinc, magnesio y calcio y que lo que hace es que en contacto con la herida lo que va a hacer es liberar esos iones, va a incrementar la formación de fibroblastos a esa herida, le va a aportar fibras de colágeno, por lo tanto es un empuje que le damos a las heridas que presentan un retraso en la cicatrización. Tampoco tenemos que usarlo sobre heridas que estén infectadas o persistan los signos de infección, ¿vale? Y nos tenemos que garantizar que las lesiones, en este caso para usar este tipo de apósitos, estén limpias y libres de infección. Bueno, luego tenemos los apósitos de espuma, ¿vale? Que, bueno, no hay mucho más que añadir, todos conocidos, un apósito muy versátil por las diferentes formas, las diferentes zonas donde lo podemos aplicar. Tenemos desde la talonera hasta el apósito sacro, hasta los apósitos que distintos tamaños que nos cubren cualquier incisión quirúrgica. Tenemos los multiformas adaptados, que se pueden adaptar a cualquier forma anatómica, ¿vale? Entre ellos, pues los tenemos desde los más absorbentes hasta los menos absorbentes, con caras adhesivas, con caras con bordes adhesivos, para pieles frágiles, con bordes de silicona. Todos ellos garantizan que protegen la piel perilesional y que la retirada de estos apósitos también nos dicen que es atraumática. No obstante, hay que hacer un pequeño ¿vale?, apunte a esta referencia que nos hacen de que la retirada es atraumática, porque una retirada atraumática es la que hay que llevar a cabo luego por el profesional y que consiste en hacer primero una fijación de la piel, ¿vale?, para que, como hicimos en el vídeo, una vez empecemos a deslizar los adhesivos de ese apósito, la piel no venga detrás de la herida, del apósito, ¿vale? Y entonces una vez empecemos a despegar ese apósito, la forma de retirar lentamente a través del plano paralelo a la piel nos garantice que no estemos haciendo ninguna lesión a mayores. ¿Y por qué hay que recordar esto? Porque indudablemente os he querido dejar también ese esquema que está recogido en el panel donde se valoran los mecanismos por los cuales se producen las skin tips, ¿vale? En las skin tips tenemos como mecanismo de producción la retirada o la que está relacionada con la retirada de apósitos, ¿vale? Ocupando o se iguala, mejor dicho, se iguala en cuanto a aquellos pacientes que realizando actividades de la vida diaria también se pueden producir este tipo de lesiones. Bueno, pues este tipo de retirada de forma incorrecta también nos estaría colaborando a hacer un desgarro cutáneo, ¿vale? ¿Eso a qué nos contribuye? Bueno, pues a prolongar la situación de cuidado de ese paciente y alterar la integridad cutánea del paciente. Os dejo el enlace por si queréis consultar este artículo donde se recoge este texto, ¿vale? O estas recomendaciones. Bueno, ya estamos terminando. Vamos a hablar por fin de
el apósito de carbón, un apósito de carbón que nos facilita, que está indicado para esas heridas que presentan olor fundamentalmente, que son exudativas. También se puede aplicar directamente sobre heridas infectadas y heridas neoplásicas. Como recomendación es la de no recortarlo, ¿vale? Porque el carbón no puede pasar o no puede estar en contacto con el lecho de la herida. Y recordar que además tenemos una presentación que se combina con plata, con lo cual, bueno, pues estaríamos sustituyendo dos apósitos en uno. Luego tenemos los apósitos que están hechos en mallas de silicona, ¿vale? Es una lámina protectora de silicona que en contacto con la herida pues lo que proporciona es una seguridad para favorecer y fomentar digamos, la progresión adecuada de la granulación. Lo que nos recomiendan es que no es necesario cambiar en cada cura, está formado por varias perforaciones y orificios por los cuales se facilita la transferencia del exudado a un apósito secundario. En este caso sí necesitamos ponerlo, pero también puede permanecer sin ningún tipo de cobertura secundaria, ¿vale? Puede permanecer hasta 14 días en la lesión y, bueno, es un apósito que todos también conocéis, muy versátil. Tenemos otro tipo de apósito parecido, ¿vale? Que está hecho en vez de en lámina de silicona en poliéster, está impregnado por partículas hidrocoloides de carboximetilcelulosa, vaselina y parafina, indicado para heridas agudas y crónicas en fase de granulación y epitelización, y también nos garantizan que hace una retirada traumática. En contrapunto, bueno, pues que no puede estar tantos días en la herida, pero sin embargo podemos dejar los 7 días sobre esa lesión y hacer un cambio de apósito cada 48-72 horas aproximadamente. Y ya terminamos casi, ¿vale? Os quiero dejar aquí un nuevo apósito que, según recoge el consenso de la World Union of Wound Healing Societies, introduce una nueva categoría para esta alternativa terapéutica, que son los apósitos superabsorbentes. Los apósitos superabsorbentes, en este caso, bueno, decir que las heridas que contienen y mantienen un alto nivel de exudado, pues bueno, nos representan muchas veces un problema y un reto a la hora de abordarlas. ¿Por qué? Porque eso implica que tengamos que hacer cambios más frecuentes o manejar mejor el exudado, proteger muy bien la zona perilesional. Bueno, pues este nuevo documento, que también os comparto, ¿vale? Nos deja como una alternativa terapéutica e introduce una nueva categoría de apósito, es el apósito superabsorbente, que lo que tiene son varias capas de absorción, pero un núcleo sobre todo, que es el núcleo superabsorbente, en el que contiene unas partículas que además de captar el exudado, pues lo retiene. Y ahí ves cómo es el interior de uno de ellos. También tenemos el apósito de partículas de poliacrilato impregnadas en solución Ringer, ¿vale? Es un apósito que se utiliza sobre todo para hacer desbridamientos osmóticos y de limpieza de la herida, ¿vale? Son capaces de atrapar gérmenes en su interior y de bueno, exudado y de tejido no viable, ¿vale? Es eficaz sobre placa necrótica, no produce ningún tipo de dolor, además contactan con la herida a través de unas banditas de silicona, que es lo que va a evitar que se adhieran al lecho, por si acaso en algún momento pudieran referirse dolor, y si en algún momento se seca, bueno, pues este es un apósito que además lo podemos rehidratar y rehidratando pues podemos facilitar la retirada del apósito. Es suave, es flexible, no se pega y bueno, sí que necesita un apósito secundario. Este sería el interior de este tipo de apósitos, ¿vale? Y ya, con esto sí que terminamos. Los documentos de los que os hablé, ¿vale? El documento de consenso donde se recoge la nueva alternativa terapéutica con el apósito superabsorbente. Os dejo también el documento de posicionamiento de qué no hacer en heridas crónicas, que está editado además recientemente en este año, en el 2020, en el año pasado. Y pues si alguien quiere consultar también, os dejo el QR del catálogo que tenemos actualmente en nuestra zona, en nuestro Servicio Gallego de Salud, de productos de cura en ambiente húmedo. Así que, sin más, bueno, me voy a despedir. Espero que haya sido de vuestro agrado. Espero que, bueno, pues que hayamos entre todos aprendido y compartido conocimientos, que es el objetivo de estas webinars.
Recordaros que tenéis una dirección de correo donde podéis dirigir, pues bueno, desde las dudas hasta otras sugerencias o cualquier comentario que queráis hacer y que yo estaré encantada en responder. Así que, bueno, hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.